Un hombre perdió la vida en plena carretera durante los bloqueos de los mineros cooperativistas. El sujeto estaba enfermo y no llegó a tiempo a un centro médico. Hasta las oficinas policiales llegaron los familiares con el cuerpo de un hombre de 43 años que murió en la carretera. Salieron de Bulo Bulo en el Chapare cochabambino con la intención de realizar en La Paz un ritual evangélico de sanación para una persona portadora del VIH. Los bloqueos de caminos impidieron el paso de la víctima y de sus familiares. Partieron el miércoles, utilizaron rutas alternas para llegar a La Paz. La madrugada de este viernes cumplieron su cometido, pero el hombre ya había fallecido en el traslado. Habrían salido de la región de Entre Ríos, en el sector de Bulo Bulo, Chapare, desde el día miércoles, con un pastor de la comunidad, para que mediante la iglesia Amor de Dios hagan una oración para una sanación de esa persona. Lo que refieren los familiares es que sí, efectivamente, tuvieron que buscar rutas alternas ya que las carreteras se encontraban bloqueadas. El cuerpo de esa persona está en el depósito judicial de cadáveres. Se investigan las causas exactas de la muerte. Los familiares esperan la entrega de su ser querido para trasladarlo de regreso a Cochabamba y que sea sepultado.